santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba a la casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué experiencia la que tuvo Isaías, ¿eh? Me supongo que haya sido bien difícil, porque él conocía cuál era su condición, y esto era justamente lo que de alguna manera le estaba asustando, saber quién era él como hombre y poder tener esta visión de ver a Jehová de los ejércitos. La diferencia es que hoy nosotros tenemos entrada hasta el lugar santísimo y podemos entrar hasta la misma presencia, ¿verdad? Y en Cristo justamente hemos tenido esta oportunidad. Y ya estamos limpios de nuestros pecados. Cuando creímos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdonó. Y eso es lo que nos abrió ese camino más excelente, ¿verdad? Y nuevo para estar ante la presencia del Padre Celestial. Ese es el privilegio que tiene el pueblo de Dios hoy. Es el privilegio que tenemos usted y yo, de poder llegar hasta su mismo lugar santísimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, tu amor, tus misericordias. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes en todas las cosas que queremos hacer. Ayúdanos a entender, oh buen Dios, la clase que vamos a recibir. En Jesucristo oramos. Amén. ¿Estudiar? ¿No estudiar? ¿No se acuerdan de que íbamos a hacer un... De eso sí nos acordamos. Yo lo que estoy entonces por definir, estoy por tomar la decisión de hacer un solo examen. Oh, no diga eso. No, háganos el examen. Porque si no estudian, entonces estamos... Oiga, si no estudiamos una clase, después tú te imaginas tantas clases. Sí, me lo imagino. Me lo imagino ese día donde voy a hacer el examen nada más. Pero con la ayuda de Dios ahorita nos vamos a acordar. Ok, el Señor es bueno y el Señor nos ayuda, pero si no nos esforzamos, no quieren agarrarse nada más de la ayuda, hagan su parte también. Déjenme repartirle una sola. Ay, Usted también, porque no había que tomar el video, pero usted no tiene que hacer. No, yo sí sé de lo que está hablando. Yo sé de lo que está hablando. Mi esposo va a contestar por mí. sí, ¿verdad? No se vale. Sí. Y mi nieto también va a Mi hermano dice que somos nosotros, ¿no? Sí, uno solo, pero no pasa. Ese es Trump. A la conveniencia de uno nada más, ¿verdad? Mujer sabia y prudente. La pregunta nada más que la voy a hacer es esta, para saber por dónde andamos. ¿Se Pero- acuerdan que le dije que estudiaran? Los atributos. No, los atributos no. Oye, los atributos, los argumentos. Los argumentos. Ya se puede ver, pero lo quites tú. Les dije que estudiaran 3 argumentos básicamente. Es más básico, ¿verdad? ¿No se acuerdan de los argumentos? Si nos acordamos. No, pero no puede decirlo, Fide. Es para desahogar. Sí, pero no se desahógese con usted misma ahí. Esa va a Nos ser- ayudamos es- a es- otro. La otra vez tuve que ya quedarme en blanco y nadie me ayudó. Ahora yo ayudo. No, pero no. No, pero eso nos ayuda. Eso no es ayuda. Ay, pastor. Ya mi cholo no va nada. Yo creo que la mía tampoco.
Pastor Carlos me dijo que los hermanos de gente se incorporaban hoy, no sé. Si iba a llegar aquí. A ver si ya con esto alcanza. Sí, se pueden partir entonces. Oye, usted está económico. Pero que contamos es como un No. No, para Claro. que eso lo tiene que tener. Porque si se Oiga. puede economizar, hay que economizar. José, ven, ayuda aquí a Isaí, porque Isaí, No tanto por este economizar. viaje no se escapa. Mi hermano no es tanto por economizar, sino que, ¿cómo se llama? Los árboles, hay que cuidar los árboles. Oiga, ¿Sabes qué? los árboles, ¿no? Échele, Los árboles. échele la culpa al embarazo, échele la culpa al embarazo. Para que no boten tantos árboles y sigan haciendo más hojitas. A ver. Y de aquí se puede sacar ¿Te otro. vas a atrever a hacerlo? Tú lo vas a hacer el examen. No, ¿eh? Si no me haces otra pregunta. Mira, hermano. No, ya. Ya vienen acá a copiar, hermano. ¿Mira dónde? Mira, ya va la camioneta a copiar. ¿A dónde va la camioneta ese? Es bolígrafo y todo. Es que mi libro se olvida. Como me ponen el nombre. ¿Eres hermanita? Buenas noches. La estamos recibiendo con su preguntita escrita. Hermano, contesta la misma. Porque estoy tarde, hermano, todavía me han dicho. ¿Sí? Una preguntita escrita. Es que está primero el mani, ¿no? Pero sí que me voy a ir. Después no paga. Bueno, vamos a... Pongan el nombre porque yo no soy adivino después. ¿Y cuánto nos sacamos en el examen de la semana pasada? El hermano Vera agarró sus 5 puntos. La hermana Marlene agarró sus 5 puntos. Y la hermana Ruth 10. agarró 15 puntos. Agarró sus 5 puntos. Ruth. Hermano Vera. Y el hermano Isaí lo contestó antes que todo porque él estaba, no había quien le agarrara a él la cámara. Deja ponerlo en Mira, hermano, pero me hizo trampa. Me hizo trampa porque usted pidió 2 respuestas. Yo le puse las 3 para que me pusiera mejor nota. Ese riesgo lo quiso correr usted. Sencillo, hermano. Es tan sencillo como mencione uno de los 3 argumentos. Uno. Pero no es mencionarlo, sino también en qué consiste. ¿Ok? No, esa ya es una parte de ustedes ya. En la semana pasada no viniste. No, ok. ¿Pero te atreves a escribir algo? No, no te atreves. Ok. Lo que te acuerdes. Si te acuerdas de algo que leíste, no sé. ¿Qué pasó? Mencione de los 3 argumentos que dijo. Bueno, mencione uno de los 3. Lo voy a poner con palabras porque no me lo aprendí eso. No tienen que ser literales, hermano. No tienen que ser literales. Yo tenía facultad la semana pasada.
¿Ya? ¿Ya? Acción. ¿Ya salió bien, Yamel? ¿Salió bien? No se necesita gastar. No, eso es. Modestia. Aparta. Dos minutos más. ¿No? Ok. ¿Pudiste hacer aquí? ¿Más? ¿Pudo hacer aquí? Un argumento era. ¿Ah? Un argumento era. No, solo los argumentos, uno solo. Ah, pues ya, yo dije que- Y más o menos lo que dice ese argumento. Ok, usted no tenía el libro ni para estudiar. Amy. Pero me acuerdo nomás dos. Ok. A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Qué respondieron? ¿Argumento cuál? Dígame uno de los tres argumentos. Teleológico. El teleológico. ¿En qué consiste el teleológico? En el orden y la belleza. Consiste en el orden y la La belleza. finalidad del mundo, ¿no? Ajá. Exigen la presencia o la existencia de un Dios ordenador y diseñador. Cuando vemos todo el orden, toda la belleza que tiene Esa no fue lo que yo puse. nuestro universo. Oh, ese no fue el que usted puso. Eso es lo que yo puse. A ver, díganme otro. El cosmológico, pues.
El cosmológico. ¿Qué dice el cosmológico? Que Dios, del universo delata la existencia de Dios. El universo delata la existencia de Dios. Yo le voy a decir como lo puse ahí. Bueno, Aaron, Yo puse ahí que de la existencia del cosmos se deriva la existencia de Dios. Vaya a ver usted con esa respuesta. El cosmológico siempre piensa en esto: causa y efecto. ¿Ok? El otro, el ontológico. ¿Verdad? ¿Qué plantea el ontológico? Parte de la idea de que, parte del supuesto, recuerden que tiene que partir del supuesto, ¿verdad? De la existencia dentro de la conciencia del ser humano de un Dios, se hace evidente entonces la existencia de ese Dios. ¿Ok? Bien, vamos a estar trabajando en la unidad número 3. Vamos a hablar, continuar con la doctrina de Dios y vamos a tratar más bien, vamos a enfocarnos un poco en lo que es la Trinidad. Vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad, una doctrina tan importante, y vamos a estudiar un poco más, vamos a ir y hacer un poco de historia justamente de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad es central para el cristianismo bíblico. Para nosotros entendemos que es una de las doctrinas más importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estudiar. Es central para el cristianismo bíblico. Esta describe ¿qué cosa? La relación entre los tres miembros de la deidad en manera consciente con las consciente con las escrituras. Vamos a encender esta de acá también, porque aquí yo voy a estar un poco, ¿cómo se llama? Como que atravesado. No, le dan una vez y él se demora, pero no la saca. Porque aquí yo les voy a estar tapando a ustedes ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de esta doctrina que de alguna manera no viene a tomar forma hasta después del concilio de Constantinopla, que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco acerca de la historia de la doctrina. Primero, en los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles fue clara. Ellos aceptaron la plenitud y la real deidad de Jesús, aceptaron y adoptaron la fórmula bautismal trinitaria. Una de las características que tenía desde el punto de vista doctrinal esta época de los apóstoles es que no se formulaban, no había discusiones teológicas. No había muchas discusiones teológicas, simplemente ellos veían las cosas tan planas y tan sencillas. Ya después, cuando a medida que va corriendo el tiempo, viene a entrar dentro de la iglesia lo que son las corrientes filosóficas y vienen a mezclarse con todos los pensamientos estos de la enseñanza de los apóstoles, y aquí es donde comienza de alguna manera las discusiones acerca de los temas. Los padres apostólicos, ¿verdad? Los escritos de los padres apostólicos fue marcada por la pasión por Cristo. Cristo es Dios, Él es la preexistencia, y tenía ambigüedad teológica acerca de la Trinidad. Los apologistas comenzaron las herejías y los escritores cristianos se vieron forzados a defender la enseñanza bíblica concerniente al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, a partir de los apologistas, que comienza en el año 150 hasta el 325 después de Cristo, es donde comienza a surgir todos los pensamientos que iban en contra justamente de la doctrina. En el concilio de Nicea es donde viene ustedes están en la página 19, ¿verdad? Sí. Donde de alguna manera se viene a tratar este tema. Miren,
recuerden siempre el concilio de Nicea. Este es un evento histórico que de alguna manera fue cuando por primera vez se defiende la deidad de Jesucristo. O sea, se pone en duda su deidad, ¿verdad?, con Arrio, y a partir de ahí Atanasio hace una defensa de toda la Trinidad, de lo que es la deidad de Jesucristo. El problema, ¿cuál fue? ¿Fue Cristo totalmente Dios o fue la criatura o un ser subordinado? Este era el problema que se estaba planteando justamente en este concilio. Y uno de los exponentes era en este caso Arrio. ¿Qué es lo que presentaba Arrio? ¿Qué es lo que decía? Ahí existe un solo Dios, el Padre, que es ¿qué? Eterno. ¿Qué más decía Arrio? El Hijo es ¿qué cosa? Creado. El primero y más importante de lo creado. El Hijo no es una esencia con el Padre. Y decía que Cristo era subordinado también al Padre y llamado Dios como un título ¿qué? Honorífico. Este era uno de lo que presentaba justamente Arrio. Por otro lado, Atanasio, que es quien viene a defender la doctrina que uno lo presentó. Cristo es, esto estamos hablando de qué, del concilio de qué, el primer concilio de Nicea. ¿Okay? Sí. Atanasio, ¿qué es lo que presenta? Cristo es qué cosa, coeterno con el Padre. Cristo no es creado, el Hijo y el Padre tienen una misma esencia y Cristo tiene está subordinado al Padre. Quiero llamarle la atención con respecto al arrianismo. ¿A quién se parece el arrianismo? Ve atrás. No, dale. Ajá, ya. ¿A quién se parece la doctrina arriana? ¿A los testigos de Jehová? Este pensamiento sale de ahí. El de los testigos sale de ahí. Son arrianos. Arrianos, no tanto arrianos. Después vamos a ver lo que realmente considero a mi criterio, ¿no?, que son ellos. Porque el arrianismo no trató el tema del Espíritu Santo. De hecho, ahora más adelante lo vamos a estar considerando. En el concilio de Nicea se quedó muy ambigua la doctrina de la Trinidad. Simplemente se trató el tema de la deidad de Cristo y no se logra tomar una definición con respecto a la doctrina como tal de la Trinidad. El planteamiento crucial del credo de Nicea, esto fue como ellos concluyeron: adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni dividir las sustancias. El resultado del concilio fue el siguiente: el arrianismo fue formalmente condenado, lo vieron como una herejía. Después déjenme hablar de algo respecto al concilio. La homucia, o sea, la misma sustancia creó también ¿qué cosa? Conflictos. Arrio interpretó homucia y fue acusado por el concilio de monarquianismo dinámico. Ustedes lo tienen ahí como monarquianismo ¿qué? Modalista. Pero no es modalista, es dinámico. Ahora después yo les voy a explicar la diferencia. Ok, se lo explico ahora mismo. El dinámico trae, o sea, el modalista, el monarquianismo modalista presenta la idea de que Dios se presenta, o sea, hay un solo Dios, pero en la historia, y después vamos a estudiar un poquito más detallado, se presenta en modo o en forma. Dios Padre se presentó en el Antiguo Testamento. Ya en Jesús se presenta como el mismo Dios, pero se presenta como Dios Hijo. O sea, es una misma persona que se va presentando de diferentes maneras. ¿Ven? En este caso, no es dinámico porque el dinámico lo hace subordinándose. Y después vamos a ver, en este caso, el Padre, el monarquianismo dinámico presenta que el Padre es creador de Jesucristo. Y por lo tanto no es Dios. Es una criatura creada de alguna manera subordinada. Y hasta aquí
vaya llegando. La doctrina del Espíritu Santo fue dejada sin desarrollo, que es lo que estuvimos hablando. No fue un tema que salió justamente en el concilio, no se discutió, no parecía que fuera uno de los temas justamente a discutir. Continuamos. A ver, lo puse un poco chiquito y no. Después viene el próximo concilio, donde se discute también acerca de la Trinidad. ¿Es el concilio de dónde? De Constantinopla, ¿verdad? En el 381. El arrianismo no fue extinguido en Nicea. Actualmente está en crecimiento y adicionalmente emergió en macedonianismo, el cual subordina al Espíritu Santo en muchas maneras, como el arrianismo subordinaba a Cristo. Este es justamente lo que estábamos hablando del dinámico. Aquí ya se ve en toda su esplendor. El Padre y el Hijo son los que crean al Espíritu Santo y este se subordina también a ellos. ¿Comprenden la idea de...? Sé que estoy dándole son conceptos, pero que de alguna manera para que ustedes tengan una idea de cómo se desarrolló la doctrina. El problema, el Espíritu Santo totalmente Dios. El planteamiento crucial del credo y el Espíritu Santo del Señor, dador de la vida, quien pertenece al Padre, quien es adorado y glorificado junto al Padre y al Hijo. ¿Cuáles fueron los resultados de este concilio? Sencillo. El arrianismo fue ¿qué? Refutado nuevamente. Y reafirmado el planteamiento del concilio de Nicea. El macedonianismo fue condenado y afirmada la deidad del Espíritu Santo. Los mayores conflictos sobre el trinitarismo fueron resueltos. Ahora, cada uno de estos concilios de alguna manera respondieron, no tanto, o sea, Dios utiliza los medios, vamos a entender que utiliza la historia como Él le place, pero de alguna manera estos respondían a intereses políticos. ¿Por qué? En el primero de los concilios de Nicea, por ejemplo, Constantino estaba mirando que estaba habiendo disputas religiosas. Habían establecido el cristianismo como la religión oficial del Estado. ¿Y qué pasaba con esto? Cuando lo tomaban desde esa perspectiva, ellos necesitaban, como políticos al fin, tener una estabilidad religiosa. Si lo que él consideraba que era la religión del Estado, existía muchos partidos o formas de pensamiento, él necesitaba que esto tomara una unidad para poder establecer un imperio sólido. Y por eso, de alguna manera, cada uno de estos concilios comenzaron a responder a intereses políticos. Aún cuando sirvieron para formulaciones doctrinales. ¿Ok? Así que los problemas políticos y la religión son tan antiguos como el hombre, ¿verdad? Continuamos. De esta manera vemos el arrianismo en el concilio de Nicea. Un pequeño esquema que le dice: Cristo subordinándose aquí a Dios Padre. No se desarrolla el Espíritu Santo, considerándolo posteriormente como un monarquianismo dinámico. Y después el macedonianismo, concilio de Constantinopla, el Espíritu Santo, Cristo y Dios Padre. Esto es lo que estaba presentando justamente el macedonianismo. Estas dos herejías se combatieron en estos dos concilios. Los errores más comunes que vamos a encontrar en la Trinidad, vamos a verlo de esa perspectiva. Quisiera que ustedes miren, después que ustedes con tiempo se leen todo el material donde habla de todos los errores más comunes, pero ustedes tienen un resumen sencillito ahí. Los quiero ir a la página, que es lo que me interesa básicamente que ustedes tengan. La página 22. ¿La tienen? Página 22, al final, en resumen. Esas dos páginas es eso. Es ese resumen.
Lo que ¿qué pasa? En esas 2 páginas está expresada toda la historia, pero de alguna manera, para no abundar tanto dentro de la historia o los pensamientos teológicos que existían, vamos a ir yendo al grano. Los errores más comunes que incluso hoy estamos propensos, o muchos están propensos a caer. ¿Cuál es el primero? La visión unitaria. ¿La tienen ahí? ¿Cuál es la característica de la visión unitaria? Se sacrifica la deidad de Jesucristo y de hecho también la del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sostener la unidad unipersonal de Dios Padre. ¿Quién cabe aquí? ¿Ah? ¿Quién cabe ahí entonces? Los testigos de Jehová. Ellos piensan desde esa perspectiva. El modalismo, ¿qué presenta? Se sacrifican las diferenciaciones personales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por sostener la unidad unipersonal de Dios. Ellos dicen, ok, Dios es uno solo, no son 3. Y existe el Padre, existe el Hijo y el Espíritu Santo, lo que se han manifestado de diferentes modalidades. En el Padre, Dios se manifestó en el Padre, se manifestó en el Hijo y se manifestó en el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y los otros cuáles son? El enfoque Triteístas. ¿Estos qué hacen? Sacrifican la unidad de Dios por las diferenciaciones trinas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes así se transforman en ¿qué? En 3 dioses. O sea, sacrifican la unidad. Dios no es uno. Ellos no ven a Dios como uno, sino que ven a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. A 3 dioses, pero no ven la unidad de ellos. Esto también puede ser herejía de estos tiempos. A ustedes quizás les suena un poco raro, herejía de estos tiempos. Tanto cualquiera de estos 3 puntos de vista pueden ser herejía de estos tiempos. Una presentación bíblica de la Trinidad. Lo primero que tenemos que saber, hermanos, y no se asusten con esto, la palabra Trinidad aparece en la Biblia. No aparece. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero el trinitarismo es la mejor explicación de la evidencia bíblica. La exposición teológica de las doctrinas no es comprensiva. Esta es una doctrina, o sea, cuando usted lo mira así teológicamente, usted no puede comprender cómo es posible la unicidad de Dios en 3 personas. Es difícil de poder comprender el ser humano, ¿verdad? Pero qué bueno que es difícil comprenderlo, porque de lo contrario no sería Dios. Esta es una doctrina crucial, porque enfoca quién Dios está y quién es Dios, y particularmente en la deidad de Jesucristo, porque el trinitarismo no tiene explicaciones en las Escrituras. Al estudio de la doctrina es un ejercicio de poner juntos los temas bíblicos y los datos a través del estudio de la teología sistemática, buscando el desarrollo del punto de vista ortodoxo y lo que es la presentación bíblica de la Trinidad. Por lo tanto, miren, les voy a decir esto, y uno tiene que ser honesto cuando va a tratar las doctrinas. Es una doctrina muy difícil de exponer, porque usted tiene que ir uniendo todos los temas para poder generar la doctrina, porque no está expresada de una manera tan transparente como muchas veces se cree. No, hay personas, yo le voy a decir la verdad, que eso es una cosa que toda la vida me ha llamado la atención. El Dios Trino. Tiene que llamar. Sería injusto si no, o sea, el que piensa teológicamente tiene que aprender que el razonamiento no me lleva a conocer al Dios Trino.
Porque el razonamiento siempre uno lo va a llevar a tu propio pensamiento, a quién eres tú y cómo eres tú. Por eso es que tenemos que muchas veces aceptarla simplemente por fe. Está expresada y vamos a ver los textos bíblicos y vamos a tratarla. ¿Ok? Y no podemos tampoco tener temor de conocerla. Tenemos que meternos a profundidad y justamente conocerla. Elementos esenciales de la Trinidad. En primer lugar, tenemos que saber qué cosa, que Dios es uno. Segundo lugar, cada una de las personas de la deidad es qué cosa? Divina. Tercer lugar, la unicidad de Dios y la triplicidad no están en contradicción. Tercer lugar, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Cada una de las personas de Dios tiene la misma esencia y no son inferiores ni superiores a la otra esencia. Y en último lugar, la Trinidad es ¿qué cosa? Un misterio, lo cual nosotros nunca seremos capaces de comprender totalmente. Así de sencillo. Vamos a la tabla que ustedes tienen. Y vamos a ver de alguna manera una exposición, ¿verdad? De esta. Vamos a donde está Antiguo y Nuevo Testamento hacia abajo. ¿Cómo podemos ver que Dios es uno? Ahí están los textos. Y comienza con Deuteronomio 6:4. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el 4:35, con Isaías 45:14 y 46:49. ¿Qué es lo que expresa en el Antiguo Testamento? Que Dios es ¿qué? Uno. Dios es uno. Segundo lugar, la distinción de las tres personas de la divinidad. El Padre, en el Salmo 2:7, ¿alguno de ustedes puede leer el Salmo 2:7, por favor? Búsquenlo. Sí, por favor. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, el 2:7. Ahí dice, mi hijo eres tú. Está hablando de Dios como Padre. En Génesis capítulo 19:20 también está expresada esta idea. Ahora, el hijo, en el Antiguo Testamento, Isaías 59, Salmo 2:7 acabamos de leer, hablando de él. Leímos Isaías 6, del 1 al 3. Y 9:6. Busquen Isaías 6, 9:6. Perdón, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ven como mencionan, o sea, refiriéndose a Cristo, como que Él es ¿qué cosa? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ajá, príncipe de paz. ¿Cómo es que comienza el texto? Porque un niño no es nacido, llamará su nombre, hijo nos es dado, principado sobre su hombro. llamará su nombre Se ¿qué? llamará su nombre admirable. Ok, ya, aquí no estoy. Quiten miren, esto es una mala traducción de la Reina Valera. Debe ser admirable consejero, no admirable consejero. No, debe ser admirable consejero. Si en la Reina Valera viene admirable y lo Coma, consejero. Pero usted va, por ejemplo, a las Américas y dice admirable consejero.
Ahí tiene sus dificultades en la traducción, pero bueno, son cosas que en definitiva son atributos de. Pero si habla de la deidad justamente acerca de Cristo en el Antiguo Testamento y del Espíritu Santo. Isaías 48:16, para no salirnos de ahí. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y ahora me envió Jehová y su Espíritu, ¿verdad? Y ahí tiene también Isaías 59:21. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, también habla del Espíritu Santo haciendo toda esta obra. Estos son, hablando en el Antiguo Testamento, la muestra de que Dios es uno y de alguna manera la distinción entre las tres personas. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios es uno en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Miren, les quiero animar a que ustedes comiencen a marcar sus Biblias o a escribirlas, donde puedan poner así los textos al lado. Trinidad o deidad, o en este caso, sí, estamos en la deidad o unicidad de Dios. Sí, bueno, porque cuando les voy a hacer un examen y les pregunten, menciónenme texto, porque estamos estudiando doctrina. Hasta ahora estamos un poco filosofando, pero ya estamos introduciendo dentro de la Biblia. Por lo tanto, los exámenes van a empezar a decir, mencióname texto. Porque la idea de esto, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin del seminario? Poder enseñar. Primero aprender para poder enseñar. El fin del seminario es entrenarlos para que ustedes puedan ser, ¿verdad?, futuros líderes y puedan enseñar a otros. Eso es lo que pretendemos justamente con él. No es engordar el cerebro. Y cuando alguien le pregunte, pues dar respuestas. Porque cuando un testigo de Jehová le toca su casa, usted no tenga que decirle, mira, yo no estoy para esto. Yo le puedo decir, me paga siempre. Y hablando como hablamos los cubanos, te puedas batir con él. La Biblia, pero si no conocemos la Biblia, estamos un poco parados. Bien, el Nuevo Testamento entonces, la unicidad de Dios, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Utiliza esta expresión, ¿a quién? Al único y sabio Dios. ¿Verdad? Vamos a ver, y ahí están el resto de los textos. La distinción de las tres personas. En 1 de Pedro se habla del Padre. 1 de Pedro 1:2. Según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En el Hijo, Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El 9:4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
y 28 y 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Correcto. Toda potestad le fue dada, tenía el atributo de poder saber, la omnisciencia. ¿Cuál fue el primero? O la obra trinitaria del Espíritu de Dios Padre, el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 9:5. Pónganlo ahí al lado si ustedes quieren también. Ahí mismo que le dijo. ¿Quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿El cuál es qué? El cual es Dios sobre todas las cosas. Refiriéndose aquí. Al Dios. Cristo, ¿verdad? Así, y Tito 2:13. Leanlo. ¿Cuál? Tito 2:13. Pueden anotarlo también al lado ahí en su libro. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Correcto. Bien, vamos a continuar entonces con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, hablando un poco acerca de la distinción de las tres personas de la divinidad. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió Pedro? A Dios. Sí, ¿verdad? Es lo que preguntamos. Sí, ¿a quién mintió Pedro? Tenemos el versículo 3. Al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que lo ponen en el mismo nivel? Mentiste al Espíritu Santo primero. Y después mentiste a Dios, diciendo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Ahí tienen también 1 Corintios 2:10, el 6:19, Juan, todos estos textos. Evidencia trinitaria, la fórmula bautismal que está en Mateo 28:19. Y todos estos textos. Continuamos. Una definición de la Trinidad. Ustedes tienen varias definiciones de la Trinidad ahí. Vamos a usar la página. Miren, después en la tabla, yo le estoy dando nada más que detalles. Ustedes tienen una tabla bien amplia, bien argumentada, para poder estudiar lo que es los atributos de Dios. Todos ustedes lo tienen ahí bien detalladito. ¿Ok? Solamente estamos dando detalles. Vamos a las definiciones de la Trinidad. Quiero que lean esta definición. Sí, no, esta que está aquí. Esta es la confesión de fe de 1689. La confesión bautista de 1689. Dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios.
que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Esta es la confesión de fe de 1689. Ahí ustedes tienen otros conceptos trinitarios que sería bueno que ustedes puedan tener cuando le preguntan, bueno, explíquenme la Trinidad. Que puedan tener uno de todos estos conceptos, ¿verdad? Ahí tienen la confesión de fe de Westminster, también la tienen. Y tienen una última que está señalada ahí de negro. Ya la tienen allá, escojan una, la que más fácil se le haga. Y aprendan. La que más me gusta. Apréndasela. Porque la semana que viene, le voy a apretar un poquito más. Le voy a preguntar lo de la Trinidad o de los 3 errores más comunes. De la Trinidad o de los 3 errores más comunes. ¿Están ubicados ya? Déjenme decirle algo también que es un error muy, pero muy común. Pues hermano, ustedes continúan viendo todo el material ahí y vamos a hablar acerca, cuando vamos a hablar de Dios, tenemos que considerar también lo que son los nombres de Dios. Cada uno de los nombres responde a la persona y el carácter de Dios, ¿verdad? En cada uno de ellos lo encontramos, pero también lo vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tiene su significado y cada uno de los textos a su lado. Quiero llamarle la atención a algo. Muchas veces, y tenemos que tener esto bien claro, tenía que haber comenzado desde ahí, pero no lo comencé. Muchas veces queremos demostrar la Trinidad, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. No es posible, por ejemplo, citamos muchas veces un texto interesante. Ahí en Génesis capítulo 1, donde dice Dios, hagamos al hombre. Se utiliza la palabra hagamos. Entonces, ¿qué es lo que deducimos? Es más de uno. Ahí están los 3, ¿verdad? Pero eso habla de pluralidad, no de Trinidad. O sea, a ver si yo puedo explicarme lo que estoy queriendo decir. Sí, ahí habla que son más de uno, pero no es que son 3. Correcto. Ahí en la creación está obrando la Trinidad. Lo entendemos porque el Nuevo Testamento y de alguna manera las doctrinas nos vienen mostrando esto. Otro de los textos que se utiliza es de Isaías 6. Y vi un Dios y los serafines decían santo, santo, santo. Y decimos, bueno, decían santo el Padre, santo el Hijo. Error. Ahí lo que simplemente estaba expresando era la santidad de Dios, no es que era los 3. Y así sucesivamente. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios trino? Se los expliqué desde el principio, mirando desde un punto de vista teológico sistemático. Y vamos uniendo todo el tema y viendo cómo nos va invocando todos los temas hasta la Trinidad. ¿Ok? Y ya en el Nuevo Testamento, entonces, si vemos la formulación trinitaria a la hora del bautismo, ¿verdad? Pero por eso le estoy diciendo que esta es realmente una doctrina bien compleja, que lleva mucho más tiempo estudiarla de lo que estamos llevando acá, y que de alguna manera cada uno de ustedes tienen que dedicarle su propio tiempo. ¿Ok? Recuerden que también la idea nuestra es sembrar las ideas. Ustedes tienen que desarrollar el pensamiento y tienen que llevarlo adelante. Esto es lo que vamos a estar estudiando para la próxima semana.
O sea, estudiando no. Lo que vamos a estar examinando, los errores más comunes, ¿y qué más? Y una definición de la Trinidad. ¿Ok? Dudas, muchas. ¿No? Qué bueno. Todas. O todas. Esto hay que dedicarle mucho tiempo. Eso no tiene... No está fácil para entender. No, porque te voy a decir, esto como cuando tú empiezas, que estás en la primaria y que de momento te empiezan a dar química, tú dices, wow, ¿qué es esto? Esto es una cosa que uno nunca lo había visto. La más impactante. Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo tengo un libro que mi mamá me mandó con muchos recovetos de teología, nunca lo he leído, porque cada vez que me pongo a leer... Porque la teología es una lectura un poco... Tiene que gustar. Sí. No, es muy complicado. Es bien complicado. Hay que leer mucho también. Hasta aquí, hermano, ¿van comprendiendo algo? Yo No. honestamente, estoy perdida totalmente. Estoy buscando lo que está allá aquí y I'm like, ¿No? no. ¿Le ayudo con el libro y todo? ¿Sí? No, mi hermano, tengo que de nuevo. Los días pasados no vi no nada. Last week, No, pero es que usted anda con las revelaciones, usted no puede encontrar aquí nada. No puede. Es que estoy buscando en todas las... ¿Dónde están los errores más como los otra vez? Aquí Mire, la están. definición de la Trinidad. Right? El resumen. A ver, Tengo que ir más Esto que después. viene aquí abajo, mira, A mí me dejó como al principio. Sí. Esos versículos que si esto, que si lo otro, que al último que no aclaran, ni se aclaran, ni que... pastor, ¿Ah? Ahora te explico. qué bonito, dice aquí que errores más comunes en el y aquí dice errores más comunes. Ah, el punto de vista unitario, el punto de vista sí. Ya. Oh, ahí está. Ya. Este es el primero. Unitario. Que entonces ese unitario es el arrianismo. El arrianismo. Yo lo que, cuando digo los textos, Isaí, es que para poder demostrar la Trinidad, usted no puede ir solamente al Antiguo Testamento y decir, este es un texto que es trinitario, donde encuentras a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No lo hay. No lo vas a encontrar. Por una razón muy sencilla. Recuerde el concepto monoteísta del judaísmo. Y la teología, o sea, ahora eso es algo que vamos a estudiar en la próxima clase. La revelación es progresiva. Dios se va dando a conocer en las escrituras de una manera progresiva. Va mostrando y mostrando hasta que llega ahí al Hijo y es quien da a conocer justamente al Padre. Para poder ver la doctrina de la Trinidad tiene que estarla mirando desde el Nuevo Testamento. Es la lupa, por llamarla de alguna manera. Puedo ver, por ejemplo, puedo entender, yo entiendo que se refiere, cuando dice, hagamos al hombre, que se refiere a la Trinidad, después que pude entender todo el Nuevo Testamento y de alguna manera lo que es la formulación trinitaria. Ahí es cuando yo puedo decir, y es la Trinidad por esto, por los textos que tengo en el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo es Dios y muestro que Jesucristo es Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios y muestro que el Espíritu Santo es Dios. Porque el Padre es Dios. Entonces, y de hecho lo usa en el Antiguo Testamento como la palabra plural. Y de hecho, el nombre de Dios, Elohim, es un plural en el hebreo. Y ya ve. Que de ahí viene Jehová. De ahí no viene, no. Fe. ¿No? Fe. La palabra Yahvé es una palabra latina. La palabra de Yahvé, miren, el nombre de Jehová no tiene consonantes. Pero por la pronunciación de Yahvé. Algunos creen, no es que se llama, no es que el nombre no viene de ahí, sino que algunos creen que era Yahvé. Y otros lo han interpretado como Jehová. La que más se acerca es Yahvé. Bueno, porque dicen que en esa época tampoco existían Las vocales. Las vocales no existían. No.
Los masoretas fueron los que introdujeron las vocales dentro del alefato hebreo. La palabra Yahvé no tiene Y, tiene I latina. La I latina no es una vocal del original arameo. Y para que se confundan más, la I latina que nosotros utilizamos es Yahweh, no Yahweh. Ese es el error de pronunciación que a través de los años se quedó. Lo que más se acerca al nombre no es Jehová, es Yahvé. Ustedes, en la mayoría de sus Biblias, ustedes tienen un glosario. Ahí viene un nombre larguísimo, ¿no? Y se explica. Pero realmente un judío, cuando llegaba el nombre de Jehová o de Yahvé, y estaban leyendo, estaban el tetagramón, como se conoce, ¿no? Llegaban y hacían así, hacían silencio. Todo el mundo sabía que ese silencio, porque ellos no se atrevían ni siquiera a pronunciarlo. Era tanto respeto. Por eso también la Biblia de las Américas lo traduce como el Señor. Usted se encuentra con ese fenómeno en la Biblia de las Américas. Lo traducen en el español como el Señor, por tal de no mencionar el tema del nombre. El nombre del Señor tiene o el nombre en que de alguna manera Él se da a conocer. Y que está relacionado, el Yahvé está relacionado con el yo soy. Yo soy el que soy. Él es, el que es. Conclusión. El tema de la Trinidad viene progresivamente del Antiguo Testamento, se da a ver y se comprueba después ya en el Nuevo Testamento al ver que hay un hijo. Cuando entiendes, correcto, cuando entiendes el Nuevo Testamento, es que puedes comprender el texto plural, por ejemplo. Porque el libro de Juan lo dice claramente, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Puede comprobar. Puede decir, bueno, correcto. Y cuando veo, por ejemplo, el texto donde habla de Hechos 5, digo, entonces el Espíritu Santo es Dios. Entonces cuando está refiriéndose a hagamos, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estaban obrando en toda la creación. Cuando veo esta obra, por ejemplo, en Colosenses, ¿verdad? Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y para Él. Y por Él. O sea, son cosas que tenemos que, pero se puede demostrar solamente y comprender a partir del Nuevo Testamento. Porque yo cuando comencé a leer el Antiguo Testamento, me recuerdo que llegué, y eso es lo que siempre se me ha quedado grabado a mí, cuando llega a la Torre de Babel y dice, aquí descendamos. Y yo decía, ¿cómo que aquí descendamos? Yo apenas comenzaba a leer la Biblia. Correcto. Y decía, pues, ¿cuántos son? Se supone, yo siempre he conocido que uno, pero dice, ¿por qué dice descendamos? Porque es ahí donde entra, y, o sea, está hablando más de uno, dice uno, ¿no? En la ignorancia que uno tiene. Pero yo no puedo ver y decir, mira, aquí está la Trinidad. Ya, en ese momento. Porque ahí lo que hay es, ¿qué cosa? Pluralidad. O sea, lo uso como argumento porque veo la Trinidad revelada en todo el Nuevo Testamento, pero propiamente el Antiguo no. ¿Entendieron ahora algo? Algo aprendemos, no se preocupe. Ya, no como usted. Ya más o menos, por favor. Oiga, ni como usted en la tercera parte, más o menos una décima parte, pero vamos aprendiendo Al otro ni la... No, pero es que cuando un profesor se para en el aula no puede pretender que el alumno se aprenda 100%. No, eso es 100% real también. Bien, hermano, entonces vamos a ponernos en pie, vamos a orar. La semana que viene vamos a hablar de la revelación. La revelación de alguna manera nos va a ayudar un poco más, ¿ok? Porque es una doctrina más palpable, más algo que podamos nosotros por lo menos más refrescante.
Ya el próximo, uno puede tener una idea Más entendible. más entendible, más refrescante, un poco más comprensiva. Vamos a usarlo. Es algo así como es más cuando, práctico. Más es comprensible algo así para como nosotros. cuando Tomás comprobó que Jesucristo había resucitado. Algo así, algo así. Más comprensible para Algo así. Lo que me gusta a mí de Tomás, te voy a explicar. Déjame decirte qué es lo que me gusta de Tomás. No, ya hablando en serio. Que Tomás era más atrevido que el resto. El resto tenía las mismas dudas. Lo que Tomás era el intrépido y hacía las preguntas. Pero todo el mundo estaba en las mismas. Así que, bien hermano, nos ponemos en pie, vamos a orar. Y así ser despedido en oración. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, tu amor, tus misericordias. Hemos intentado, Señor, comprender la Trinidad. Nos es difícil. Pero la creemos por fe porque tú la has revelado en tu palabra. Nos has mostrado que tú, Dios Padre, eres Dios, que tu Hijo eres Dios, que tu Espíritu Santo eres Dios. Y por eso lo creemos. Ayúdanos a vivir siempre en fe y confiado, oh buen Dios, de que tú estás obrando en nuestras vidas y cada día queremos conocerte más. Ayúdanos, Padre, en esto. Necesitamos tu auxilio. Llévanos con bien hacia nuestras casas ahora, Señor. Líbranos de cualquier situación, violencia. Y ayúdanos a darte la gloria en todo. En Jesucristo tu Hijo oramos.